Cuando Valentina y yo nos casamos, la vida nos atrapó en un torbellino tan frenético, implacable y despiadado, que a veces sentía que estábamos corriendo descalzos por el ardiente desierto de Sonora, sin un maldito oasis a la vista y sin permiso para detenernos a tomar aliento. Habíamos alquilado un minúsculo y húmedo departamento de una sola habitación en los márgenes polvorientos de la Ciudad de México, muy lejos del bullicio encantador del centro, en un barrio donde las sirenas y los ladridos de los perros callejeros componían la banda sonora de cada noche. Teníamos una hipoteca aplastante por un modesto apartamento de 2 habitaciones en una zona de nueva construcción, una deuda que colgaba sobre nuestras cabezas como una espada afilada. Para mantener a flote ese sueño, ambos teníamos 2 trabajos, y luego, como si el destino quisiera probar nuestra resistencia hasta el límite absoluto, llegaron los niños, nuestros pequeños huracanes de energía, Mateo Jr. y la dulce Lucía. Todo esto se derrumbó sobre nosotros de golpe, como un deslizamiento de tierra en las montañas de Oaxaca durante la temporada de lluvias torrenciales. Valentina y yo trabajábamos como mulas de carga, casi sin días libres, aferrándonos con desesperación a cualquier trabajo extra, cualquier turno adicional, cualquier proyecto que nos diera unos pesos más para llegar al fin de mes. Yo me la pasaba yendo de un lado a otro. Mis días transcurrían entre el sudor y el polvo de las obras de construcción bajo el sol implacable, y mis noches se consumían haciendo entregas a domicilio en una motocicleta vieja, esquivando el tráfico infernal de la avenida Insurgentes y respirando el smog hasta que mis pulmones ardían. Valentina, por su parte, era diseñadora gráfica independiente. Se pasaba las madrugadas en vela, iluminada solo por el brillo azul de la pantalla de su vieja computadora portátil, con tazas de café frío esparcidas por la mesa, tratando de terminar proyectos interminables para no perder a los pocos clientes que le quedaban. Yo estaba acostumbrado a este ritmo agotador desde mi juventud, desde los días en que ayudaba a mi viejo padre a reparar motores llenos de grasa en su oscuro y caluroso taller mecánico en Veracruz. Pero para Valentina, esta carrera de obstáculos era una verdadera tortura, un calvario que le robaba la luz de los ojos. Después de 2 permisos de maternidad, ella estaba intentando desesperadamente revivir su carrera profesional. Se esforzaba por aprender nuevos programas de diseño entre lágrimas de frustración, aceptando trabajos por unas pocas monedas, soportando clientes exigentes y groseros, todo con la esperanza de volver a sentirse una profesional valorada. El tiempo para nuestros hijos, Mateo y Lucía, nos faltaba de una manera catastrófica y dolorosa. Apenas teníamos tiempo para intercambiar un par de frases inconexas sobre cómo nos gustaría pasar una tarde entera con los pequeños, llevarlos a jugar al parque de Chapultepec, leerles un cuento de buenas noches con calma, o simplemente abrazarlos sin mirar el reloj antes de que se quedaran dormidos. Todo eso se había convertido en un lujo inalcanzable, en una fantasía lejana con la que solo podíamos soñar mientras caíamos rendidos en la cama, demasiado exhaustos incluso para darnos un beso de buenas noches. Si no hubiera sido por mi suegra, la señora Carmen, nuestra vida entera se habría hecho pedazos, estallando en 1000 fragmentos irreparables como un viejo plato de Talavera que cae sobre un piso de cemento. Doña Carmen era nuestra absoluta salvadora, un faro de luz cálida y constante en medio del océano de caos en el que nos estábamos ahogando. Trabajaba como contadora en una pequeña y sofocante oficina en el centro de la ciudad, lidiando con números y facturas todo el día. Pero cada tarde, sin falta, al salir de su trabajo, se subía al metrobús abarrotado, soportando empujones y el calor sofocante, cruzando toda la gigantesca Ciudad de México solo para recoger a sus nietos de la guardería. Los traía a nuestro departamento, preparaba la cena con sus propias manos cansadas. Sus guisos eran legendarios. El aroma de su pozole rojo, de sus enchiladas suizas o de sus tamales recién hechos llenaba el departamento y hacía que se nos hiciera agua a la boca desde el pasillo. Ayudaba a Mateo Jr. con sus interminables tareas escolares de matemáticas y lenguaje con una paciencia infinita. Y luego mecía a Lucía hasta que se dormía, cantándole viejas canciones de cuna con su voz suave y melódica. A veces, Carmen se quedaba en nuestra casa hasta pasada la medianoche, sentada en la pequeña mesa de la cocina, esperándonos pacientemente hasta que Valentina y yo cruzábamos la puerta, completamente agotados, arrastrando los pies,
con los ojos apagados por el cansancio extremo y las espaldas doliéndonos a rabiar. Sin ella, sencillamente nos habríamos hundido en la miseria. Yo sentía una deuda de gratitud eterna hacia ella, un peso hermoso pero inmenso en mi conciencia, así que cada noche me empeñaba en llevarla a su casa al otro extremo de la ciudad, en mi coche destartalado. Ella vivía en un viejo y melancólico edificio de departamentos en una colonia popular, uno de esos edificios con la pintura desconchada, escaleras estrechas y vecinas chismosas. El trayecto solía durar unos 40 minutos, a veces más de una hora si nos quedábamos atascados en el tráfico infernal cerca del mercado de abastos o si llovía y la ciudad colapsaba. Esos viajes nocturnos en coche se convirtieron poco a poco en algo verdaderamente especial para mí. Eran un refugio, un momento raro y precioso en el que podía soltar el volante de mis preocupaciones, exhalar todo el estrés acumulado del día y simplemente conversar. Carmen era una mujer de una raza muy rara, una especie en peligro de extinción. Siempre estaba impecablemente arreglada, llevaba el cabello cuidadosamente peinado, teñido de un tono castaño suave que le daba un aire de sofisticación, y vestía con faldas tubo o vestidos sobrios pero extremadamente elegantes que, inevitablemente, delineaban su figura aún esbelta y curvilínea. Siempre emanaba un ligero y embriagador perfume, una mezcla de vainilla y flores blancas, un aroma que en mi mente se había asociado profundamente con la idea de un hogar cálido, de paz, de un abrazo reconfortante en medio de la tormenta. Tenía una voz aterciopelada, un sentido del humor afilado como una navaja y una mirada profunda que, dependiendo del momento, podía ser intimidantemente estricta o sorprendentemente tierna y comprensiva. Sabía contar chistes y anécdotas con tal gracia que me hacía reír hasta que me dolía el estómago y se me saltaban las lágrimas, y al minuto siguiente, en el mismo tono suave, podía relatarme alguna reflexión profunda sobre el dolor o la vida que me dejaba un nudo de empatía en la garganta y una sensación de calidez en el pecho. En esos viajes hablábamos de todo, de las injusticias de la vida cotidiana, de las travesuras de los niños, de cómo la Ciudad de México había cambiado tanto desde los días de su juventud, cuando se escapaba a escondidas con sus amigas para ir a bailar danzón y mambo en los antiguos salones de baile de la colonia Roma. Me hablaba de Arturo, su difunto esposo y padre de Valentina, quien había fallecido trágicamente de un infarto hacía 10 años. Me contaba lo desgarrador y solitario que había sido criar a su hija sola, lidiar con las deudas y el vacío en su cama. Pero destacaba algo que yo admiraba profundamente. Nunca se había permitido quejarse, nunca se había rendido ante la lástima. Sin embargo, en algunas ocasiones, bajo la tenue luz de los faros de los autos que pasaban, yo captaba un destello de profunda melancolía y soledad en sus ojos oscuros. Pero ella, hábilmente, cambiaba de tema de inmediato, como una sonrisa forzada, como si sintiera terror de ser una carga emocional, de abrumarme a mí con sus propias tragedias y fantasmas. Yo la respetaba enormemente por esa fortaleza inquebrantable, por su capacidad estoica para mantenerse firme y digna frente a las adversidades, por el simple y heroico hecho de que siempre se erguía como un pilar inamovible para nuestra familia, incluso cuando yo sospechaba, con una certeza dolorosa, que a ella misma le faltaba desesperadamente alguien que le diera calor y protección. A veces, mientras cruzábamos las avenidas silenciosas, me compartía historias íntimas de su juventud rebelde. Cómo había soñado apasionadamente con convertirse en cantante de boleros. Cómo se había enamorado perdidamente de su esposo durante una noche de bohemia estudiantil en Coyoacán. Cómo solían pasear de la mano por las calles empedradas, besándose bajo las farolas amarillas. Estas historias no eran simples anécdotas. Eran como películas románticas proyectadas en la cabina de mi coche, y con frecuencia me sorprendía a mí mismo escuchándola con la respiración contenida, fascinado por la pasión que aún vibraba en su voz. Carmen no era simplemente la suegra, esa figura estereotipada y molesta de los chistes malos. Ella era una mujer, así, con letra mayúscula. Estaba dotada de un magnetismo y un carisma excepcionales. Poseía un alma vasta y compleja que me atraía inexplicablemente, como si fuera un campo gravitatorio del que no quería escapar. A veces, en el silencio cómplice del coche, me atrevía a pensar, como un ligero escalofrío de culpa recorriéndome la espalda,
que si ella fuera 20 años más joven, o incluso en ese mismo momento, yo, siendo un hombre distinto, probablemente no habría podido resistirme a su abrumador encanto y sensualidad madura. Porque, seamos honestos, incluso pasados los 50 años, Carmen lucía de una manera que hacía que los hombres más jóvenes giraran la cabeza al verla pasar por la calle, y provocaba que las vecinas amargadas murmuraran a sus espaldas en el mercado, muertas de envidia por su postura erguida, su elegancia natural y el brillo travieso que aún conservaba en la mirada. Una fatídica noche de jueves, Valentina y yo regresamos al departamento mucho más tarde de lo habitual. Yo me había quedado atrapado en la obra de construcción, porque un cliente rico y caprichoso había exigido destruir y rehacer la mitad de una pared ya terminada, obligándome a trabajar bajo los focos halógenos hasta el agotamiento. Valentina se había quedado pegada a la pantalla terminando un diseño urgente para una agencia de publicidad, un trabajo que debía entregar a primera hora de la mañana si no quería perder el contrato. Cuando por fin abrimos la puerta, nos encontramos con una escena que nos heló la sangre. Carmen estaba sentada en la pequeña silla de la cocina, encorvada, con la cabeza apoyada pesadamente sobre sus manos cruzadas en la mesa. Su rostro, habitualmente lleno de color, estaba más blanco que el yeso, sus labios temblaban de forma incontrolable, y gruesas gotas de sudor frío brillaban en su frente bajo la cruda luz fluorescente. Valentina soltó su bolso, que cayó al suelo con un golpe sordo, y corrió hacia ella con el pánico dibujado en el rostro. «¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal?», gritó, arrodillándose a su lado. Mi suegra intentó restarle importancia con un débil movimiento de la mano. «No es nada, mi niña. Solo ha sido un día muy pesado en la oficina. La cabeza me da vueltas, es todo», murmuró, pero su voz era un hilo frágil y quebrado, y me di cuenta de que sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que agarraba el borde de la mesa, como si temiera caerse redonda al suelo si se soltaba. Valentina, con las manos temblorosas, agarró el tensiómetro digital que le habíamos comprado meses atrás después de un leve susto con su presión arterial y le ajustó el brazalete en el brazo. El pequeño aparato pitó y mostró los números en la pantalla. 175/115. Era una lectura aterradora, peligrosamente alta, incluso para una mujer con su resistencia legendaria. El pánico se apoderó de Valentina, y sus grandes ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas brillantes. «¡Mamá! ¡Estás volando! Tenemos que ir al hospital o a urgencias ahora mismo», sentenció con voz estridente. Pero Carmen, terca como siempre, negó débilmente con la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. «No, mi amor, no es necesario hacer un escándalo. Llévame a mi casa. Me tomo mis pastillas, me acuesto a dormir un rato y se me pasará, te lo juro». Yo la observaba desde el marco de la puerta, viendo cómo luchaba por mantener la compostura a pesar del dolor visible, y decidí que no era momento de discutir con ella. Tomé las llaves del coche de la repisa y me acerqué. «Vamos», dije con tono firme, sin admitir réplicas. «Yo te llevaré a tu casa, Carmen, y si no mejoras al llegar, llamamos a un médico. No hay más que hablar». Durante el trayecto en el coche, el ambiente era espeso y tenso. Ella iba sentada en el asiento del copiloto en completo silencio, con una mano fuertemente apretada contra el pecho, justo sobre el corazón. Podía ver lo mucho que estaba sufriendo. Respiraba de forma irregular y superficial. Su rostro era una máscara de tensión contenida, y sus finos dedos jugaban nerviosamente con la correa de cuero de su bolso. Yo conducía mucho más rápido de lo que las leyes permitían, pisando el acelerador en las rectas, pero al mismo tiempo me esforzaba por esquivar cada maldito bache, tope o grieta de las calles rotas de la ciudad para no sacudirla y empeorar su estado. A través de la ventanilla desfilaban los colores nocturnos de la metrópoli, los letreros de neón parpadeantes de las farmacias, los puestos callejeros de tacos al pastor humeantes, las figuras de los transeúntes apresurados que buscaban refugio en la noche. Yo no dejaba de lanzarle miradas de reojo cada pocos segundos, intentando descifrar si su estado se agravaba. Ella permanecía con los ojos fuertemente cerrados, y yo sentía cómo mi propio corazón se encogía dolorosamente, atenazado por una preocupación visceral que me sorprendió por su intensidad. Cuando finalmente llegamos a su viejo edificio, la situación no mejoró. Salió del coche a duras penas, y tuve que rodear su cintura con mi brazo para que pudiera caminar.
Sus pasos eran inestables, vacilantes, como si temiera que sus propias piernas, de repente frágiles, cedieran bajo su peso. Subimos las escaleras lentamente, peldaño a peldaño. Al entrar en su pequeño y pulcro departamento, la ayudé a tumbarse en el sofá de la sala. Le acomodé un par de cojines mullidos bajo la cabeza y la cubrí con una manta de lana suave que, invariablemente, olía a ese mismo perfume de vainilla y flores que era su marca personal. En ese instante, la sola idea de dejarla allí, sola, vulnerable y enferma, rodeada del silencio opresivo de su hogar vacío, me pareció no solo absurda, sino una traición imperdonable. Saqué mi teléfono celular y llamé a Valentina. «Mi amor, voy a quedarme aquí en casa de tu mamá un par de horas», le dije bajando la voz. «Me quedaré sentado con ella por si llega a necesitar algo o si la presión no baja. ¿Estarás bien tú sola con los niños?». Valentina, al otro lado de la línea, tragando sus propias lágrimas, respondió con alivio. «Por supuesto, Mateo. Dios, gracias. Muchísimas gracias por hacer esto. Por favor, llámame si pasa cualquier cosa, cualquier detalle. Te amo». «Lo haré, tranquila», respondí y colgué. Fui a la cocina de Carmen, una habitación pequeña pero impecable, llena de frascos de cerámica. Llené un vaso con agua fresca y busqué en su botiquín los medicamentos para la presión arterial. Los encontré exactamente donde ella me había indicado, en una pequeña caja de lata adornada con flores, guardada en un estante junto a los tarros de orégano, comino y canela. Me acerqué al sofá. Me aseguré de que tomara la pequeña pastilla blanca y la viera beber el agua. «¿Quieres que te prepare algo de comer, Carmen?», le pregunté en un susurro. «Creo que quedó algo de sopa en el refrigerador. La puedo calentar en el microondas en un minuto». Ella abrió lentamente los ojos y me dedicó una sonrisa extremadamente débil, frágil. En esa sonrisa había algo profundamente conmovedor, algo casi infantil que me desarmó por completo. «No, mi querido Mateo, no te molestes. No me entra nada. Solo quiero cerrar los ojos y que el sueño me lleve rápido», susurró. Yo asentí lentamente, sintiendo de pronto cómo la colosal fatiga de mi propio día, el peso de los ladrillos, el polvo de la calle y el estrés de la noche se desplomaba sobre mis hombros como una pesada losa de mármol. «¿Te importa si uso tu baño para darme una ducha rápida?», le pregunté. «He estado todo el santo día metido en la obra bajo el sol, sudando como un animal, y me siento asquerosamente sucio. Solo serán 5 minutos». Ella, con los ojos cerrados, hizo un leve gesto con la mano. «Claro que sí, muchacho. Tienes toallas limpias dobladas en el estante del baño. Y ahí detrás de la puerta hay una bata. Era de Arturo. Es vieja, pero está limpia y te servirá». Entré al pequeño baño, me despojé de mi ropa polvorienta y me metí bajo el chorro de agua caliente. Dejé que el agua arrastrara el polvo de cemento, el sudor agrio y toda la ansiedad que me había consumido durante las últimas horas. Al salir, me sequé y me puse la bata de felpa oscura que ella había mencionado. Era una prenda grande, desgastada por los años, pero que desprendía un reconfortante olor a suavizante de lavanda y a hogar limpio. Regresé a la cocina con la intención de llenar mi estómago vacío. Hurgué en su modesto refrigerador y saqué unas tortillas de maíz, un trozo de queso panela fresco y un par de tomates maduros. Me preparé algo rápido y me serví una taza de té de manzanilla caliente en una vieja taza de cerámica con el borde desportillado, comiendo de pie, apoyado en el fregadero, en el más absoluto silencio. Pasaron alrededor de 40 largos minutos. Fui a la pequeña habitación de Carmen, caminando de puntillas para asomarme. Para mi sorpresa, ella no estaba en el sofá. Se había trasladado a su cama, pero seguía sin poder dormir. Estaba recostada boca arriba, mirando fijamente el techo blanco, con las manos entrelazadas sobre su pecho, la respiración aún pesada, como si estuviera librando una batalla silenciosa contra sus propios miedos para no desvanecerse de este mundo. «¿Aún no puedes dormir?», pregunté en voz muy baja, dando un paso dentro de la habitación y sentándome vacilante en el borde de una pequeña silla de madera junto a su cama. Ella dejó escapar un largo y tembloroso suspiro, y cuando habló, su voz se quebró. «La cabeza me sigue zumbando, Mateo, y no dejo de pensar tonterías. Los recuerdos, el miedo. No sé si es la edad que ya me está pasando factura, o si es este maldito y aplastante silencio de estar tan sola lo que me está ahogando esta noche.
Era la primera vez en todos los años que la conocía que escuchaba una vulnerabilidad tan cruda, tan descarnada en su tono de voz. Esas palabras se clavaron en mi pecho, cortando como cristales rotos. Giró su cabeza lentamente sobre la almohada y clavó su mirada en mí. En la penumbra de la habitación, iluminada apenas por la farola de la calle que se filtraba por la persiana, vi que sus ojos estaban húmedos y brillantes. «Mateo, por favor, ¿podrías sentarte aquí conmigo un rato? Quédate cerca. Me siento tan asustada. Me sentiré mucho más segura si estás a mi lado». Me quedé paralizado, dudando por un momento eterno. Era, después de todo, la madre de mi esposa. La situación era objetivamente extraña: cruzar la línea de su espacio íntimo, acostarme o sentarme en su misma cama, en su dormitorio, envuelto solo en la oscuridad y la tenue luz de la luna. Pero rechazar la súplica de una mujer aterrorizada, de la mujer que literalmente sostenía a mi familia sobre sus hombros, me pareció un acto cobarde y vil. La cama era matrimonial, bastante ancha, cubierta por una vieja colcha con un patrón de rosas descoloridas. Había espacio más que suficiente. Me acosté rígidamente en el extremo más alejado del colchón, procurando mantener una distancia prudente, muy consciente de que solo llevaba puesta aquella vieja bata, debajo de la cual estaba completamente desnudo. Al parecer, en algún momento antes de que yo entrara, ella también se había quitado la ropa del día, quedándose únicamente como un ligero y translúcido camisón de satén color perla para estar más cómoda y combatir el sofoco de la presión alta. Intenté con todas mis fuerzas vaciar mi mente, concentrarme en la textura de la colcha, en el sonido de la calle, pero el cansancio monstruoso que arrastraba terminó por derrotarme. Mis párpados pesaban como plomo, mis ojos se cerraron sin mi permiso, y caí rápidamente en un sueño profundo, pesado y lleno de ansiedad, poblado por fragmentos incoherentes del estrés laboral y sombras inquietantes. Me desperté con una brusquedad violenta, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sentía el brazo derecho completamente entumecido, sin sangre, y mi corazón latía desbocado dentro de mi pecho, golpeando mis costillas como el martillo de un herrero. Al abrir los ojos pesadamente y enfocar la vista en la penumbra, el pánico me inundó de golpe al darme cuenta de la situación. Durante el sueño, las barreras se habían derrumbado. Carmen se había deslizado a través de la cama y ahora estaba fuertemente apretada contra mí, pegada a lo largo de todo mi cuerpo. Su cabeza descansaba cómodamente en el hueco de mi hombro, exhalando su cálido aliento contra mi cuello. Uno de sus brazos rodeaba mi cintura con firmeza posesiva y, lo que era peor, una de sus piernas estaba enlazada sobre las mías. Con el movimiento, los nudos de mi bata se habían aflojado por completo, dejándola abierta de par en par, y yo yacía allí, esencialmente desnudo, enredado con mi suegra. El corazón se me aceleró hasta el punto de causarme dolor, y el sonido de mis propios latidos me parecía ensordecedor en el absoluto silencio de la madrugada. Mis pensamientos giraban descontrolados en una espiral de confusión absoluta. «Dios mío, ¿cómo demonios llegamos a esto?», gritaba mi mente. «¿Qué hago ahora?». Mi primer instinto fue intentar liberarme, salir huyendo de esa cama, pero cualquier pequeño tirón, cualquier movimiento muscular brusco, inevitablemente la despertaría de golpe, provocando una situación horriblemente vergonzosa e irreversible. Analicé su respiración. Era profunda, rítmica, inalterada. Estaba profundamente dormida, deduje. No tiene idea de lo que está haciendo. Es solo el calor, la búsqueda inconsciente de confort en medio de su malestar. Me quedé rígido como una tabla, petrificado, conteniendo la respiración, intentando organizar mis ideas febriles. Afuera, más allá del cristal, la monstruosa Ciudad de México murmuraba su sinfonía nocturna. A lo lejos, el aullido melancólico de un perro callejero, el ronroneo fugaz del motor de un taxi solitario acelerando en la avenida. Pero dentro de esa pequeña habitación, el silencio era tan espeso que podía escuchar claramente el rítmico tic-tac del viejo reloj de pared de la cocina. Despacio, conteniendo el aire en los pulmones, intenté mover mi brazo entumecido milímetro a milímetro,
tratando de deslizarlo por debajo de su cuerpo sin despertarla. Pero ante mi leve movimiento, ella dejó escapar un pequeño quejido dormido, un suspiro gutural, y para mi horror y fascinación, se apretó aún más fuertemente contra mí. El calor que emanaba de su piel era abrasador, eléctrico. Podía sentir, con una claridad enloquecedora, la suavidad sedosa de su muslo desnudo rozando mi piel, la presión firme de su pecho contra mi costado, cada inhalación y exhalación que expandía su torso contra el mío. Dentro de mi cabeza y de mi pecho, todo era un mare magnum caótico. Sentía un pavor paralizante, una vergüenza corrosiva, una culpa pesada, pero también algo más. Una chispa oscura y ardiente a la que mi cerebro racional se negaba rotundamente a ponerle nombre. Es la madre de Valentina. Es la abuela de mis hijos. ¡Detente! Me repetía como un mantra desesperado. Pero mi maldito cuerpo parecía haberse desconectado de la razón. Tenía voluntad propia, reaccionaba a la fricción, a su aroma vainilla y sudor febril, y ese despertar biológico me aterraba más que nada en el mundo. Con suma cautela, levanté un poco la barbilla y giré la cabeza para mirarla directamente. Bajo la fría y fantasmal luz de la luna que se filtraba a través de las delgadas cortinas de encaje, el rostro de Carmen no se parecía en nada a la imagen de la suegra estricta y controladora que yo conocía. En ese estado de inconsciencia, parecía una mujer completamente distinta, extrañamente vulnerable, frágil y dolorosamente hermosa, casi como una joven atrapada en un sueño inquieto. Sus cabellos castaños, habitualmente en un peinado perfecto, estaban alborotados, cayendo desordenadamente sobre la almohada blanca. Sus labios estaban ligeramente separados, y su rostro, desprovisto del maquillaje de guerra que usaba a diario, lucía suave y relajado. En esa fracción de segundo suspendida en el tiempo, ella no era la mujer mayor que nos organizaba la vida. Era simplemente un ser humano cálido, solitario, que necesitaba desesperadamente contacto físico. Y entonces, sin previo aviso, mientras yo la observaba hipnotizado, ella abrió lentamente los ojos. No había rastro de sueño en ellos. Estaban oscuros, lúcidos y fijos en mí. Nuestras miradas chocaron en la penumbra. Se hizo el silencio más largo de mi vida. Esperaba el grito, la reacción instintiva de alejarse con repulsión, el pánico de verse en esa posición comprometedora, pero no hizo nada de eso. No retrocedió ni un milímetro, se quedó mirándome, con una intensidad que me quitaba el aire. «Mateo», susurró su voz rompiendo el silencio, y en la forma en que pronunció mi nombre había tal cantidad de calor, de anhelo reprimido, que me dejó completamente desarmado y estúpido. «Dios, Carmen, discúlpeme, por favor», logré balbucear, sintiendo el pánico arder en mi garganta, y traté desesperadamente de empujarme hacia el borde del colchón para escapar, pero ella reaccionó de inmediato. En lugar de soltarme, su brazo rodeó mi cuello con firmeza, y sus dedos, que temblaban ligeramente, se enredaron en el vello de mi nuca. Se pegó a mi pecho con una fuerza sorprendente. «Shh, cállate, por favor, solo quédate un poco más. No te vayas», suplicó en un susurro ronco, casi inaudible. Había tanta desesperación en esa petición, tanto terror a volver a la cama vacía y fría, tanta soledad acumulada durante 10 largos años, que mis defensas morales comenzaron a desmoronarse. Dejé de luchar contra ella. Dejé caer mi cabeza sobre la almohada, y cediendo a una debilidad que me asustó, levanté mi brazo libre y la rodé, abrazándola de la misma manera protectora con la que se abraza a alguien que está al borde del abismo y temes dejar caer. Nos quedamos tumbados en la cama, envueltos en un silencio abrumador, escuchando únicamente la respiración del otro, sintiendo los latidos descoordinados de nuestros corazones contra nuestras cajas torácicas. El tiempo parecía haber perdido su significado. El reloj dejó de importar. Por unos minutos, pareció volver a quedarse dormida en mis brazos. La tensión de su cuerpo comenzó a disiparse, y yo, envuelto en el aroma de su piel y en su calor corporal, no hice ningún otro intento por separarme. Pero no estaba dormida. De pronto, se removió ligeramente en la cama, ajustando su posición, y al hacerlo, la palma de su mano se deslizó lentamente, deliberadamente, por la piel desnuda de mi espalda. El contacto fue eléctrico. Fue un roce tan íntimo,
tan cargado de intención y naturalidad, que borró de un plumazo todos los títulos familiares. En ese instante, debajo de esas sábanas viejas, ya no éramos el yerno y la suegra. Éramos un hombre y una mujer, cruzando un puente en llamas del que no habría retorno. Mi cerebro gritaba alarmas rojas. Me recordaba a Valentina durmiendo en nuestro departamento, la traición, el desastre inminente, lo enfermizo de la situación. Pero mis sentidos se embriagaron. El fuego en mis venas ahogaba la voz de la razón. Carmen se incorporó levemente, apoyándose en su codo. Su rostro quedó suspendido justo sobre el mío. En la semioscuridad, sus ojos brillaban con un fuego húmedo y febril. Mateo. Volvió a pronunciar mi nombre en ese tono bajo, ronco, como si estuviera testeando el terreno, buscando en mi expresión algún signo de rechazo violento. Yo solo tragué saliva. Asentí imperceptiblemente, incapaz de articular una sola palabra, paralizado por la mezcla de terror y deseo puro. Sus labios se curvaron en una sonrisa minúscula, triste, pero llena de ternura. Alzó la mano despacio y rozó mi mejilla áspera con las yemas de sus dedos, delineando mi mandíbula con una suavidad que me estremeció. Gracias por no huir, por no dejarme tirada aquí, susurró, y su aliento chocó contra mi rostro. Es tan jodidamente aterrador estar sola todas estas noches. Tú no tienes ni idea de lo que es el frío de esta cama. Yo permanecí en un silencio sepulcral, sintiendo cómo cada una de sus palabras perforaba mi armadura y se alojaba en un lugar oscuro y vulnerable dentro de mí. De repente, acortó la distancia entre nosotros. Se inclinó y posó sus labios suavemente sobre mi mejilla. Fue un beso casto, un roce ligero y, en teoría, inocente. Pero dadas las circunstancias, en medio de la penumbra cargada de tensión sexual, con nuestros cuerpos medio desnudos enredados bajo las mantas, ese simple toque de sus labios sobre mi piel encendió un incendio forestal. El silencio que nos envolvía se volvió sofocante, denso, cargado de una energía estática que erizaba los vellos de mis brazos. Su mano bajó desde mi rostro y se posó directamente sobre mi pecho desnudo, justo sobre la zona de mi corazón desbocado. Sentí el ligero temblor en sus dedos contra mis músculos tensos. Tú ya no eres un extraño para mí, Mateo, murmuró con voz trémula, sus ojos fijos en los míos. Tú eres mucho más que simplemente el esposo de mi hija. Eres el hombre que nos cuida. Esas palabras exactas fueron el golpe de gracia para mi precaria cordura. En mi interior se libraba la guerra final, mis votos matrimoniales, el deber sagrado, el asco social, contra una atracción primitiva, magnética, feroz e incontrolable hacia la mujer madura que estaba en mis brazos. Una mujer a la que admiraba y que ahora, increíblemente, se me ofrecía. Se movió de nuevo, pegando su cuerpo completamente al mío. Sentí sus pechos apretarse contra mi torso, el roce del satén contra mi piel. Su rostro estaba a escasos milímetros del mío. Podía ver el rápido palpitar de la vena en su cuello, el temblor de sus largas pestañas oscuras, sentir el jadeo de su respiración entrecortada chocando contra mis labios. Y entonces, antes de que mi mente pudiera procesar un solo pensamiento de huida, antes de que pudiera pronunciar un no, ella cerró los ojos y unió sus labios con los míos. Fue un beso exploratorio, increíblemente suave al principio, frágil, tembloroso, como si me estuviera rogando en silencio que no la apartara. Me quedé petrificado como una estatua de sal, por lo que pareció una eternidad. 1, 2, 3 segundos de colisión moral. Y entonces, el maldito instinto animal, reprimido y hambriento, estalló. Respondí. Mi boca se abrió, recibiendo la suya, devolviéndole la presión con una urgencia que me asustó a mí mismo. En el segundo exacto en que nuestros labios se fundieron con fuerza, todo el universo exterior colapsó y se desintegró. Desapareció el asfixiante cansancio de la obra, se esfumó la hipoteca impagable del departamento, se evaporó de mi mente la imagen de Valentina durmiendo sola, y se calcinaron todas y cada una de las reglas de la moral y la decencia humana. Solo quedó esa minúscula habitación, esa cama caliente, y el mundo secreto y enfermizo que acabábamos de crear. El beso, que había comenzado como una súplica tímida, se volvió profundo, húmedo,
voraz. Sentí sus uñas clavarse ligeramente en mis hombros, mientras sus manos recorrían la extensión de mi espalda desnuda, quemándome por donde pasaban. Toda la tensión acumulada, el miedo y la rígida disciplina que regían mi vida se derritieron como cera bajo el fuego, cediendo su lugar a una pasión oscura, poderosa, algo primordial que se negaba a someterse a ninguna ley escrita. No pienses en nada más. Me susurró jadeando directamente en mi boca, royendo mi labio inferior con sus dientes. Y obedeciendo a mi perdición, dejé de pensar. No fue un acto de lujuria salvaje ni una violación apresurada. Cada roce, cada movimiento de nuestros cuerpos bajo las sábanas fue deliberadamente lento, angustiosamente consciente. Era como si estuviéramos ejecutando un ritual inevitable, un destino oscuro hacia el cual nos habían estado empujando silenciosamente los meses de miradas compartidas, los viajes nocturnos en el coche y la mutua soledad de nuestras almas exhaustas. Me embriagué con el calor ardiente de su piel madura, saboreé el gusto de su boca, me perdí en la suavidad y generosidad de sus curvas que se entregaban a mis manos sin pudor. Carmen, en esa cama, no era la contadora, ni la abuela, ni mi suegra. Era una hembra en su máxima expresión, vibrante, viva, devoradora, deseosa de ser tomada y amada. Sentía una sed de intimidad tan profunda como la mía, o quizás mayor. El reloj dejó de latir, las horas dejaron de existir. Solo éramos nosotros dos, envueltos en la penumbra. Solo existían sus palmas calientes trazando caminos de fuego sobre mi pecho y mi abdomen, sus muslos entrelazados con los míos, sus ojos oscuros, que a escasos centímetros de los míos, me confesaban cosas que jamás se podrían decir en voz alta. Nuestros suspiros sofocados fundiéndose en el mismo aire denso. El silencio atronador de la madrugada era el único testigo silencioso de nuestro pecado capital. Nos movíamos con una lentitud reverencial, como si un solo movimiento brusco fuera a romper el hechizo irreal de la noche. Cada beso, cada susurro ronco, cada gemido ahogado en la garganta del otro, era un paso de baile prohibido al borde del abismo, donde no existía memoria del pasado ni miedo al infierno del futuro. Solo existía la piel, el sudor y el presente. Yo absorbía el latido desbocado de su corazón contra mi pecho. Sentía el calor que irradiaba, la humedad de su piel, la vulnerabilidad aplastante de su entrega total. Esto no era simplemente sexo barato para descargar tensión. Era una fusión extraña, una ternura casi desesperada mezclada con un morbo asfixiante, con algo sucio y prohibido que lo hacía millones de veces más adictivo y dulce. En medio del acto, mirándola desde arriba, me sorprendió el pensamiento de que jamás había conocido a esta mujer. La Carmen estricta, contenida e impenetrable que yo conocía había sido destruida. En mis brazos se retorcía de placer una mujer real, salvaje, desarmada y terriblemente hermosa en su clímax. Y verla así, rota y entregada a mí, me causó un placer y un dolor en el pecho que amenazaba compartirme en dos. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, la luz dorada y agresiva del sol de la Ciudad de México ya inundaba la habitación sin piedad. Los rayos atravesaban las cortinas polvorientas, iluminando las paredes desnudas y reflejándose en el espejo oxidado de la esquina. Mi cuerpo estaba pesado. Giré la cabeza lentamente sobre la almohada. Carmen seguía durmiendo a mi lado. Estaba envuelta en la sábana blanca, su piel desnuda asomando por los bordes. Su rostro tenía una expresión de paz y saciedad tan profunda, tan serena, que sentí un nudo en la garganta. Nunca, en todos los años que llevaba en la familia, la había visto lucir tan relajada, tan libre de sus cargas. Con un sigilo de ladrón, aparté lentamente las sábanas, tratando de no hacer rechinar los viejos resortes del colchón, y me levanté. Recogí mi ropa, que había quedado esparcida por el suelo la noche anterior, y me vestí apresuradamente en una esquina, sintiendo mis manos temblar. Mi cabeza era un avispero. ¿Y ahora qué, infeliz? ¿Qué acabas de hacer? ¿Cómo diablos vas a vivir con este secreto? ¿Cómo vas a mirar a los ojos a Valentina y a tus hijos esta misma noche? Me flagelaba mentalmente mientras me abotonaba la camisa sudada. Salí sigilosamente de la habitación, caminando sobre las puntas de los pies, y fui a la cocina.
Encontré el bote de café instantáneo, puse agua a hervir y me preparé una taza cargada en la misma jarra de cerámica desportillada de la noche anterior. Me apoyé en el pequeño balcón, mirando hacia la calle con los ojos vacíos. Abajo, el monstruo urbano despertaba. Los ruidosos camiones de basura, los claxones de los taxis verdes peleando por el paso, las ancianas arrastrando sus carritos de mercado, los niños con uniformes azules corriendo para no llegar tarde a la escuela. El mundo exterior seguía girando, ajeno a mi catástrofe personal, y yo estaba allí parado, bebiendo café amargo, intentando desesperadamente recoger los pedazos de mi moral, de mi matrimonio, de mi vida misma, tratando de armar un rompecabezas que yo mismo había hecho explotar en 1000 pedazos durante la noche. Habría pasado casi una hora cuando escuché pasos suaves a mis espaldas. Me di la vuelta lentamente. Era ella. Llevaba puesta una fina bata de seda azul, el cabello castaño aún revuelto y despeinado por nuestras sábanas, y en sus labios bailaba esa misma sonrisa minúscula, suave, casi tímida. No había arrepentimiento en sus ojos, no había lágrimas, ni histeria, ni culpa. «Buenos días, Mateo», saludó con una voz tan suave y aterciopelada que parecía como si absolutamente nada extraordinario, nada destructivo, hubiera sucedido unas horas atrás, solo un buen día más. Yo asentí rígidamente, sintiendo la boca seca como lija, incapaz de articular un solo sonido. El aire entre nosotros pesaba 1 tonelada. Ambos, sin decir una palabra, comprendimos que no habría escenas de llanto, ni disculpas dramáticas, ni reproches. Lo que pasó fue nuestra elección, una locura mutua, quizás el error más grande y letal de nuestras vidas, o tal vez el pecado más exquisito y necesario. No había vuelta atrás. Se acercó a mí con pasos lentos, como un felino elegante. Se retuvo a escasos centímetros, levantó su mano y la posó suavemente sobre mi pecho, justo en el mismo lugar que la noche anterior, sintiendo mi corazón acelerarse de nuevo bajo la camisa. «Tú ya no eres solamente mi yerno, cariño», dijo, mirándome profundamente a los ojos con una intensidad que me hizo tragar saliva con dificultad. «A partir de anoche, eres mi Mateo». El tono de su voz estaba tan cargado de calor, de posesión y de una ternura tan profunda y retorcida que mis rodillas flaquearon. No encontré en mi interior un solo gramo de fuerza moral para apartarla, para rechazarla, para decirle que estaba loca. En lugar de eso, la culpa se dio paso a la rendición. Cerré los ojos, levanté mis brazos y la envolví en un abrazo fuerte, desesperado, enterrando mi rostro en su cuello, aspirando su olor a vainilla y sexo. En ese silencioso y pecaminoso abrazo, supe con absoluta certeza que, sin importar la tormenta que se desatara en el futuro, el infierno de condena, los remordimientos o el colapso de mi familia, lo que habíamos vivido esa noche era nuestro. Era un pacto de sangre y deseo que ya nadie podría borrarnos. Horas más tarde, conduje de vuelta a mi pequeño departamento, de regreso con Valentina, de regreso con mis hijos, de regreso a mi asfixiante rutina. Pero yo sabía que era un fraude. Una gran parte de mi alma, de mis instintos y de mi mente se había quedado atrapada para siempre entre las 4 paredes de esa vieja habitación. Carmen nunca más volvería a ser para mí simplemente la madre de mi esposa. Se había transformado en algo infinitamente más grande y peligroso, una hembra en la sombra, un deseo inconfesable, un oscuro y hermoso secreto que esconderé en lo más profundo de mis entrañas y un fuego adictivo que quemará mi cordura hasta el final de mis días.